Muchísimas gracias, es para mí un honor estar aquí en Minería. Me honra presentar a los otros participantes de esta mesa que tienen justamente como centro de interés el idioma de la edición y de la investigación científica. En primer lugar, presento a la doctora Daniela Fragoso Tejas, quien es gerente editorial de la revista Botanical Science de la Sociedad Botánica de México, doctora en ciencia por la UNAM y con una amplísima trayectoria docente en diversas instituciones académicas. El doctor Jaime Labastida Ochoa, doctor en filosofía por la Facultad de Letras de la UNAM, profesor en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador del taller técnica literaria de Lima, director de Plural, director general de Siglo XXI de Editores y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y donde ha desempeñado también un papel muy importante desde su faceta, digamos, de lingüista. Y el maestro Julio César Gallardo Vázquez, quien es biólogo, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Ciencias Biológicas en la UNAM, y ha realizado labores de divulgación científica y de la historia natural de México. Y ahora es traductor y mapólogo oficial del Colegio México. Y el doctor Rainer Enrique Hamel, quien es profesor titular del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, doctor en lingüística por la Universidad de Frankfurt en Alemania, y sus líneas de investigación son la sociolingüística, la lingüística aplicada, la antropología de la educación y el análisis del discurso, políticas del lenguaje y sistemas de evaluación educativa. Y es el titular de la cátedra UNESCO sobre políticas del multilingüismo con la subsede en la UAM aquí en México. Y digamos, coordinador del proyecto permanente Política del Lenguaje en América Latina de la Asociación Lingüística y Filología de América Latina, un tema que volverá evidentemente a lo largo de nuestras pláticas. Me gustaría, después de haberles presentado a estos importantísimos ponentes que auguran un diálogo muy fructífero, empezar tal vez con una pregunta. Podríamos empezar con la doctora Fragoso. Cuando hablamos de comunicación científica, por lo general pensamos en la comunicación científica y en el uso de la lengua inglesa. Sé que no todos estamos de acuerdo, sé que se han hecho muchos esfuerzos para que no, y para eso trataremos evidentemente el diálogo aquí. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del uso del inglés como lengua franca de la comunicación científica? Es decir, creo que todos podemos tener nuestra opinión sobre si hay más ventajas o más desventajas y cuáles son nuestros argumentos al respecto. Bueno, muchas gracias. Gracias al Seminario Permanente de Editores por la invitación, gracias a ustedes por su presencia y a toda su mesa. Es un honor estar con ustedes. Yo trabajo en la revista Botanical Science, que es una revista mexicana de origen. Anteriormente llevó el nombre de Boletín de la Sociedad Botánica de México. ¿Puedo poner un poquito de notas? Inició sus publicaciones en 1944 y fue una publicación que se originó a partir de pocos miembros que en ese momento formaron la sociedad, ¿no? Botánicos mexicanos. A lo largo de la historia de la revista se publicó en español y eventualmente se publicaban artículos en inglés, ¿no? Durante todo el tiempo que ha sido publicada. Pero en el año 2000, que empieza esta revolución de Internet, ¿no? Este boom de las comunicaciones en línea, los editores deciden transformar a la revista en un medio de comunicación masivo, por decirlo así, internacional, que pueda competir con revistas internacionales. Es decir, que los miembros de la sociedad que pertenecen
publican en esa revista y todos los botánicos mexicanos y todos los científicos que publican nacionales y internacionales ahí pudieran tener acceso a todo lo que brindaba el nuevo auge de las comunicaciones, pero para eso había que cumplir con una serie de normas, había que normar la revista, y una de esas normas era el idioma. Entonces, las normas que no fueron puestas ni por la Sociedad Botánica de México, ni por la universidad, ni por ningún órgano nacional, sino por los internacionales, indicaban que un nombre extranjero, un nombre en inglés, sería mucho mejor porque tendría mucho más impacto en la sociedad, ¿no? En la sociedad académica, en la sociedad científica. Y entonces decidieron que el mejor nombre que le podían poner era Botanical Science. Y cambió del boletín de la Sociedad Botánica de México a Botanical Science. No todos estuvieron de acuerdo dentro de la sociedad, no todos los miembros de la sociedad, sino todos los miembros mexicanos, ¿no? No todos los científicos mexicanos estuvieron de acuerdo con eso, pero pues finalmente se normalizó la revista no solamente en el idioma, sino en muchos otros aspectos. Y finalmente sí tuvo su ingreso a la Web of Science, finalmente sí tuvo su cambio, y finalmente ha obtenido muchas cosas. En 2015 se decidió que se publicaba solamente en inglés en la revista, ¿no? Y el descontento de la sociedad botánica fue todavía mayor, porque el argumento de los científicos mexicanos es que si bien el conocimiento científico es conocimiento universal, la revista pertenecía a era de la Sociedad Botánica de México y el principal idioma en el que se debía de publicar era el español. O sea, no estaban negando que se publicara en inglés, pero pretendían que el idioma oficial de la revista fuera el español, ¿no? Y que quien quisiera publicar en inglés pues que lo hiciera. Pero bueno, pues las normas se establecieron, muchos investigadores ya no publicaron en esa revista, estuvo un poco de descontento, y las razones fueron las siguientes. Mucha de la investigación que se hace en México sobre botánica tiene que ver con especies endémicas o tiene que ver con recursos naturales de poblaciones, no sé, a lo mejor que a China o a los ingleses o a otros países no los reconocen como parte de su cultura, no les va a interesar, pero sin embargo a los mexicanos sí nos interesa conocer toda esa información. Sin embargo, pasarla a otro idioma, aparte de que resulta complejo, ¿no? Porque no se domina el idioma, porque no se domina la terminología, porque el idioma inglés no solamente es pasar a otro idioma, sino la ciencia misma tiene una serie de normas y de un lenguaje técnico específico, ¿no? Que hay que traducir al otro idioma. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que provocaron el descontento de la sociedad. Y ahora, contestando ya directamente a tu pregunta, o sea, después de todo este contexto histórico, si tú me dices cuáles son las ventajas, yo ahora voy a hablar personalmente, ya no voy a hablar por la revista, porque no sé qué me peguen después. Pero personalmente yo creo que tiene una ventaja particular, que es un sistema de comunicación universal y estandarizado. Yo creo que ese lo podríamos, es útil, todos deberíamos tener un lenguaje para podernos comunicar con otros científicos, con otro, no solamente en la ciencia, sino en cualquier otro ámbito, ¿no? En un solo tipo de lenguaje. Agiliza la comunicación dentro de un campo, puede resultar inclusivo, aunque esto lo voy a poner entre comillas, subrayado y con rojo, ¿no? Porque después nos podemos preguntar inclusivo para quién. Y yo también suelto una respuesta, ¿no? Pues inclusivo solamente para los que hablan el idioma, para que quienes manejan el lenguaje técnico de esa área de la ciencia, para quienes son especialistas. Quisiera fortalecer un bien común transformador de la humanidad, que va a promover un desarrollo científico, cultural, y todo esto pues, relacionado con las desventajas que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? O sea, es cierto eso. Y la otra es, publicas en inglés y de esa manera eres visible y eres favorecido y reconocimiento tienes reconocimiento por entidades que son las que implican o las que han impuesto de alguna manera el impacto que tienen las publicaciones
Pero ¿quiénes son ellas? O sea, somos nosotros mismos evaluamos el conocimiento, sabemos que es bueno, nosotros somos los que lo valoramos y los que le damos el valor, o es una entidad que ni siquiera conocemos y que no sabemos qué es exactamente qué es lo que está evaluando. Muchísimas gracias. Y justamente la declaración de Bogotá, ¿no?, que es un punto de partida para un plurilingüismo de la comunicación científica, tiende un poco a un intento de reconciliación, ¿no?, con la pluralidad de idiomas y evitar justamente esa concentración, ¿no?, del inglés como lengua de la comunicación científica. No sé si el profesor Haber quiera hablar más sobre el tema. Ya que me provocan, pues vamos a contestar y les aprobación. Muchas gracias por la invitación. Creo que aquí hay un público joven, que muchos de ustedes van a entrar, o ya están en el mundo académico, pero van a entrar a todas ese laberinto de reglas, de evaluaciones, del factor de impacto, de los rankings y cosas por el estilo, que es algo que está muy ligado a la imposición de la lengua inglesa hoy a nivel mundial como presumiblemente única lengua de las ciencias. Yo estudio ese tema desde hace más de 10 años y pues lo que vemos es indudablemente el avance del inglés como principal lengua de las ciencias y según quienes la impulsan debería ser la única lengua de las ciencias. Y eso se debe a un conjunto de factores que serían muy largos y no es solamente la lengua en sí, obviamente la lengua bonita, ¿no?, la hermosa lengua inglesa, que gusta mucho. Los niños sobre inglés, también de otros idiomas, de francés, alemán, español, pues yo no tengo ninguna lengua con el inglés, ¿verdad? Pero lo que nos preocupa muchísimo es que nuestro mundo científico, y sobre todo nuestro mundo fuera de la órbita del inglés, especialmente latinoamericano, se tenga que someter a un dictado de que pueda ser solo en inglés y que se publiquen las cosas relevantes, ¿verdad? Y todo lo que se publica fuera del inglés, o sea, no se toma en cuenta. Entonces yo simplemente estudiando la situación, sé que hoy se dice que el 95-96% de las publicaciones en ciencias naturales, o sea, ciencias de la vida y de la materia, se dan en inglés, y en las ciencias sociales y humanas, según la estadística que les guste, un 60-70% también de las publicaciones en inglés. Pero eso es una falsedad, porque ahí solamente se cuentan aquellas revistas que se encuentran en el índice de lo que antes se llamaba Thomson Reuters, que ahora es Clarivate, una empresa con capital asiático que controla hoy en día las publicaciones y sobre todo los rankings que se establecen a partir de este sistema. Entonces, si nada más se toman en cuenta las revistas que están en los citation indexes, los índices de citas de esta empresa, que son en total poco más de 15.000, ¿verdad? Entonces hay un círculo vicioso porque se niega todo lo demás, ¿no? Yo estuve en una conferencia, me acuerdo, voy a robar un minuto más, hace unos años, un encuentro de 50 especialistas en el mundo sobre educación superior y el uso de lenguas. Se dio en Islandia, había gente de todo el mundo, pero sobre todo de Escandinavia y de países cercanos. Y yo les pregunté al público, como podía preguntarles a ustedes, ¿cuántas revistas científicas piensan ustedes que se publican en Brasil? Principal país latinoamericano. Y la gente, no había nadie de América Latina, muy amables, no, deben ser 20, no, deben ser más, 40, subían hasta 200. Entonces yo les presenté en mi PowerPoint que había registradas como revistas científicas 6.000 ya en el año 2004. 6.000 frente a una idea que Brasil es el fútbol, el carnaval y todo eso, pero ciencia en Brasil. Entonces vemos que hay fuerzas ideológicas muy poderosas que son capaces de eliminar países completos, continentes
estudiantes incompletos de que no tienen ciencia, porque no están en esos índices de citas. Como dijo la colega, claro que tiene que haber una revolución cuando se supone sobre el inglés, porque eso nos aleja de nuestra sociedad. Ya nada más pensamos en los rankings, en el factor de impacto, en publicar en inglés para que nos lean en Corea o donde sea, y no pensamos a la gente con la cual trabajamos o por la cual trabajamos. Por eso yo creo que es factible y es muy deseable que sin dejar de reconocer la importancia del inglés hoy a nivel nacional, que los jóvenes aprendan inglés, ¿no? Necesitamos construir modelos plurilingües, o sea, que vean la diversidad lingüística como algo positivo, donde estén las lenguas regionales en la región de andina de Perú, en Cusco, ¿no? Puede ser el español, el quechua y el inglés en algún momento. Y así podemos construir situaciones plurilingües, que eso lo vamos a discutir en la próxima pregunta, que nos mantienen abiertos hacia distintos tipos de pensamiento. Perdón. Muchísimas gracias. Y sí, es muy interesante que estén en esta mesa tanto Julio César Gallardo como Jaime Labastida, que representan finalmente una postura de defensa de la lengua propia y, bueno, hablando del doctor Labastida, desde una postura además que está muy cercana a su interés, ¿no? como parte de la Academia Mexicana de la Lengua, de la defensa no solo del español, sino de un español pensado, reflexionado y perpetuamente, digamos, analizado desde todas sus perspectivas para como lengua de edición. Y en el caso de Julio César, esa idea de traducir a una lengua que no es una lengua masivamente representada y que sin embargo necesita tener una realidad en el mundo editorial. No sé si quiera empezar. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, yo me dedico a cosas diferentes a las ciencias duras. Algunos piensan que la filosofía no es una actividad científica. Yo creo que sí, aporta conocimiento, incluso establece normas o caminos para el conocimiento nuevo. Lo que me ha llamado mucho la atención es el título de la charla que nos convoca. ¿Cuál es el idioma? Como si hubiera solamente un idioma, en relieve Hamilton. ¿Cuál es el idioma de la comunicación científica? Ya en la sola pregunta está la respuesta. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de comunicación es aquello que puede hacer partícipes a la mayor cantidad de gente que forma parte de una comunidad. La misma raíz de la palabra comunicación es la raíz obviamente de comulgar y de comunión. Por eso hay excomunión. Entonces los que no participan en la comunidad científica están excomunicados, han sido su primera o su segunda o su tercera excomunión. En este caso están excomulgados de la comunidad científica. Pero hay que aclarar perfectamente bien la diferencia entre lo que es la investigación científica propiamente dicha y la comunicación de lo que logra la investigación. Porque la ciencia no es la comunicación. Lo que es importante en la ciencia es la innovación, lo nuevo que aporta la ciencia. Repetir lo que ya se sabe no tiene ningún sentido. En este aspecto es que me interesa poner en relieve ciertos aspectos del plurilingüismo o de la necesidad de expresarnos en la lengua que nos es propia. Voy a poner 2 o 3 casos históricos para que vean ustedes la importancia de la lengua materna. Durante muchos años, lo saben ustedes, siglos enteros, fue el latín no solamente la lengua de la comunicación, sino la lengua de la investigación científica. Cada lengua impone, por su régimen de pensamiento, una determinada forma de expresar y por lo tanto de pensar. Cuando en el caso nuestro, en el caso mío en particular, que es el de la filosofía, empezó a desarrollarse con vigor inaudito la filosofía, cuando se liberó el latín, cuando se empezó a publicar, a escribir, mejor dicho, en Europa,
en las lenguas vulgares, en las lenguas propias. Vean ustedes, cuando Galileo publica Siderius Nuncius, lo hace en latín, no causa ningún problema. Ningún problema. Nadie se aterra por lo que él ha descubierto en los satélites de Júpiter y en la Luna. No escribe en latín. Se acepta, se discute. Es para una pequeña comunidad, que es la comunidad de sabios, que leen y escriben en latín. Pero cuando escribe su texto sobre los dos máximos sistemas del mundo, copernicano y tolemaico, es cuando viene el problema, porque lo escribe en toscano, que luego se convierte en el italiano. Ahí sí alerta a la Iglesia. Quiere decir que ¿de qué comunidad hablamos? ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿A quiénes queremos comunicar? Galileo escribe pues tanto en latín como en italiano, en toscano. Y lo propio ocurre con Descartes. Descartes escribe sus principales textos en latín, pero también los traduce. Y se traduce él mismo. Y no se traduce del todo bien. Eso luego lo podemos discutir. Si cogito equivale a pensé o no, si res equivale a chose o no. No es lo mismo, creo yo. Eso podemos discutirlo. Pero el caso es que escribe también en su lengua materna, en francés. Y automáticamente se desarrolla la filosofía en lengua francesa. ¿Qué ocurre en Inglaterra? Los primeros filósofos ingleses escriben en inglés. Berkeley, Locke, Hume escriben directamente en inglés. Pero el primer gran filósofo alemán, tenemos aparte a Fusa y a Wolf, que escribieron en latín. El primer gran, Wolf también escribió en alemán, pero era un divulgador fundamentalmente. El primer gran filósofo alemán es Leibniz. Y Leibniz escribe en alemán. ¿Por qué subrayo esto? Para oponerme a la tesis de Heidegger de que cree que solamente el griego y el alemán son las lenguas filosóficas por excelencia. Leibniz escribe en francés. E incluso Kant, primer gran filósofo que escribe en lengua alemana, ni siquiera lo publica en Alemania, no publica en Prusia. Alemania como tal no existía. Él vivía en la Prusia Oriental, hoy se llama Kaliningrado. Königsberg pertenecía originalmente a Polonia, ahora pertenece a Rusia. Él escribe ahí y publica en Letonia, en Riga. Le queda más cerca Riga que Berlín. Es prusiano, pero publica en Riga. La crítica de la razón pura se publica fuera de los límites de Alemania. Curioso, ¿no? Y a partir de ahí, todos los filósofos escriben en la lengua materna. Hay un caso excepcional, el caso de Newton. Newton, como ustedes saben, causa una revolución profunda en la ciencia física. Hasta los términos que utilizan son los términos antiguos. Y lo escribe en latín. No lo llama física, lo llama filosofía natural. Filosofía naturalis principia mathematica. Pero lo traduce inmediatamente al inglés y revisa la traducción al inglés. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es a qué público llegamos, qué es lo que queremos comunicar y cómo investigamos, cómo pensamos mejor. Yo creo que hay que pensar en nuestra lengua materna. Y por eso he sostenido una tesis que escandaliza a algunos filósofos en México, diciendo que la filosofía en México tiene muy pocos años, porque se escribía en latín. En la Nueva España se escribía igual, tanto de un lado como del otro del Atlántico, en latín. Se nos dice que el primer gran filósofo novohispano, y en efecto era novohispano, pero no mexicano, fue Alonso de la Vera Cruz, que cambió su nombre al llegar a la Nueva España. Lo escribió en latín. Y lo que él dice, lo dice también en España Victoria, en latín. El primer filósofo que escribe en español en toda la comunidad de lengua española es un novohispano, contemporáneo de Juan Inés de la Cruz, Carlos de Simón II. Un libro espléndido, extraordinario,
que se llama Libra Astronómica y Física, contra un jesuita retrógrado, que fue Eusebio Francisco V, que llegó a asustar a los novohispanos con la aparición de un cometa. Este era un hombre de ciencia, era un filósofo y un verdadero ilustrado. Y el mayor ilustrado de todos, el más grande de todos los novohispanos, es José Mariano Mociño, del que ustedes quizás hayan oído hablar muy poco o nada. Pero es el verdadero científico importante de toda la etapa novohispana. Y sus descripciones de botánica fueron escritas en latín, que fue el idioma que prevalecía y se sigue usando para la clasificación en latín. José Mariano Mociño muere, este año vamos a conmemorar 200 años de su muerte, muere en 1820 en Barcelona. Totalmente desconocido. Se le conocía muy poco, pero es el más grande. Fue filósofo, ornitólogo, vulcanólogo, médico, botánico. Casi nadie lo conoce. Finalmente lo que importa es en qué idioma se investiga, en qué idioma se piensa. Para luego comunicarlo se puede traducir al inglés. Pero lo importante es saber pensar e innovar. De nuevo, agradezco la invitación a este seminario. Yo vengo representando a un colectivo de personas mijes del estado de Oaxaca, y las reflexiones que quisiera compartir las hago quizás desde una posición un poco marginal en términos tanto geográficos, porque estamos alejados de los centros de producción científica, de publicación, de discusión de estos temas, y asimismo también como un área en la que el conocimiento científico pues no es estrictamente generado, tanto en la comunidad como en la región. Es decir, desde el punto de vista de cómo se genera el conocimiento científico en la actualidad, pues es mediante los centros de investigación que se ubican en las ciudades, en las capitales o quizás en las ciudades más pequeñas, y en la cual las comunidades y pueblos indígenas pues no participamos de este proceso. Y por lo mismo, este asunto de la publicación o de la comunicación de la ciencia quizás no es tan relevante en nuestra situación o en nuestro contexto. Sin embargo, hay muchos símiles entre cómo la publicación de las investigaciones científicas se realiza a nivel mundial con una lengua hegemónica, en este caso el inglés, y nuestro caso local, en el caso del español, hacia las lenguas indígenas. Es muy parecido el caso, es decir, nosotros hablamos una lengua indígena, es nuestra lengua materna o nuestra segunda lengua en algunos casos, pero no es la lengua en la que vemos los textos, no es la lengua en la que publicamos textos de cualquier tipo, no únicamente de ciencia. Entonces, en ese sentido, coincido con un postulado que acaba de mencionar el doctor. La investigación se puede realizar, o la generación de conocimiento, de todo tipo de conocimientos, sí se genera en la lengua materna, pero entonces, ¿en qué lengua debería estar publicado? Es la misma pregunta que nosotros nos hacemos en nuestro caso, en el caso de la lengua mije. Si nosotros pensamos, hablamos, generamos también un tipo de conocimiento que no es estrictamente científico, es otra forma de conocimiento, no debería también estar escrito en nuestra lengua materna. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, también quisiera mencionar que no porque no tengamos generación de conocimiento científico somos ajenos a la existencia de ese conocimiento. Es decir, como mencionaba también el doctor, una cosa es generar el conocimiento, en este caso de la ciencia, y otra cosa es comunicarlo. Cuando se comunica a nivel nacional, pues existen todo este tipo de publicaciones, revistas indexadas y de libros también en muchos casos,
mediante la otra labor importante, que es el de la divulgación científica, aunque no es estrictamente hecha por científicos, sino por personas que quieren abarcar público mayor, de personas que se enteren de los nuevos avances de la investigación científica. Pero hay un tercero que tiene que ver no estrictamente con revistas ni con obras de divulgación, sino que tiene que ver con la educación. Es decir, la mayoría de nosotros en México tenemos acceso al conocimiento científico por lo que nos enseñaron en la escuela. No porque lo hayamos leído en alguna revista de divulgación o hayamos visto algún programa de televisión o porque hayamos hecho un programa de radio. Todo nos llega a través de la escuela, de los textos escolares básicos. Si quien escribe esos textos no tiene acceso a la publicación en inglés, porque no es su lengua materna, pues ahí va a haber un problema de información, o sea, de continuidad de la información, no va a poder llegar a su público objetivo ese tipo de información. Entonces, es muy necesario, pienso yo, para los que estamos en las comunidades indígenas, como nuestra lengua, segunda lengua es el español, o nuestra lengua para comunicarnos con el resto del país es el español, es muy importante que todo lo que esté publicado tenga relación con la ciencia, pues también está en español, porque si bien es cierto que muchos ya están accediendo al inglés como una tercera lengua o una segunda lengua en algunos casos de migración, la lengua franca sigue siendo el español para nosotros. Sí, muchísimas gracias. Muchas opiniones y realmente muy interesante y que finalmente podrían hacernos pensar, o sea, para quiénes publicamos, para qué fines se publica la investigación científica, y creo que Julio César tocó un punto muy importante. O sea, si no hay detrás esa parte de la educación, si no redunda en la formación de los nuevos cuadros, estas publicaciones científicas, finalmente estamos llevando a cabo una tarea que es sin duda muy importante, pero no genera la formación de cuadros que es finalmente podría ser considerado uno de los objetivos primordiales de la ciencia. Entonces, si pensamos, por ejemplo, para quienes publicamos, de lo que contaba Danila, hubo muchas reacciones adversas, ¿no?, de los propios miembros de la Sociedad Botánica. En esas discusiones, ¿cuáles eran los argumentos que iban más, digamos, en contra del paso de la tecnología? Bueno, me gustaría un poco retomar las ideas de todos y simultáneamente contestar la pregunta, porque información, soy bióloga de formación, pero además he sido maestra toda mi vida. Esa ha sido mi principal tarea a lo largo de mi vida, además de que me he desempeñado en otras cosas. Entonces a mí sí me consta que uno todos los días piensa, vive, ama, disfruta, se divierte y hace todas las cosas en español, ¿no? Hasta es grosero en español, o sea, es suave disfrutar el idioma en todo su contexto. El problema concreto de que el conocimiento se genere novedades, como decía el doctor, ¿no? Eso es lo principal, y ya se puede comunicar en algún idioma, es que sí, efectivamente, se pueden generar muchas novedades, se publican en inglés, pero ahí se quedan, es decir, no trascienden, no bajan a otros científicos, a otras áreas de la ciencia, independientemente en qué área se haya publicado, se haya dado esa novedad. No trasciende a los estudiantes, ya no digamos de esa área, sino a los estudiantes en general, y por lo tanto no va bajando a otros peldaños, a otros escalones, y ya no hablemos de la sociedad en general, ¿no? Sería mucho más fácil si pudiéramos tener acceso eventualmente a notas periodísticas, se hablara en radio, que se divulgara la ciencia de alguna otra manera, es decir, que estas novedades estuvieran disponibles. Y bueno, ya no hablemos de libros, de revistas, de artículos de publicaciones, de divulgación científica, etc. Yo creo que eso es uno de los principales problemas, ¿no?
En el idioma que pensamos es en el mejor idioma que podemos hacer las cosas. Es en el mejor idioma que podemos discutir con un colega, es en el mejor idioma que podemos discutir con un alumno, reconocer su reacción, saber cómo dar una explicación mucho más amplia o mucho más precisa de lo que queremos, y cómo hacer trascender ese conocimiento. Y en ese sentido yo creo que iba un poco por qué muchos autores mexicanos, científicos mexicanos, querían seguir publicando en español. Y yo decía, bueno, este artículo es mucho más importante que lo lean mis estudiantes de licenciatura, mis estudiantes de posgrado. Quiero atraer gente que se añada a mi investigación y hacer un grupo de investigación más grande, ¿no? Y eso nos lleva a otro punto. ¿Por qué ahora se publica en inglés? Es decir, afortunadamente, déjenme decirles aquí entre nos, que la revista ya regresó, es decir, ahora se vuelve a publicar, desde 2018 se vuelve a publicar en español, se vuelve una revista bilingüe y se publica en español y en inglés, ¿no? Pero los autores tienen la decisión de publicar en el idioma que escojan. Se me fue la idea. Sí, es una buena decisión, el planetario en el exterior, que es años de edad avanzada. Que finalmente la molestia o un poco el desacuerdo era que lo que se publica, lo que se investiga en México, muchas veces los investigadores quieren atraer esa gente para hacer unos cuerpos de investigación o cuerpos científicos más amplios, ¿no? Para poder tener impacto. Y esto lleva al segundo punto, es decir, las personas que ya tienen esos grupos de investigación, esos centros de los que hablaba el compañero de que la educación está centralizada y que el conocimiento se genera en áreas específicas, en centros de educación, en universidades, eso también tiene que ver con esta calificación que hablaba el doctor, es decir, se evalúa, solo recibe cierta cantidad de dinero, ciertos grupos de trabajo, etcétera, que publican en ese idioma y que publican en revistas de alto impacto y que reciben citación, ¿no? Entonces un investigador, o los investigadores que ya están en ese ámbito, que ya están en ese carril, pues están completamente abocados a seguir recibiendo esos recursos, a que sigan siendo calificados y a no perder esas ventajas que les dan, ¿no? Y entonces está cerrado el mundo, está cerrado el planeta para todo lo demás, ¿no? O sea, ya no importa la educación, ya no les importa nada, porque están siendo evaluados cada semestre, que se un informe, cada año hay que presentar cuántos puntos, no solo el investigador, sino la institución, y no solo la institución, sino la revista, ¿sí? Entonces ahora todo es evaluado, ¿no? Entonces, si ya escribe el artículo en inglés, pues ya no lo va a traducir al español, ya se quedó en inglés, ¿no? Porque ya viene el otro, o sea, ya tiene que estar en el proceso del siguiente. Entonces hay aunque los editores, aunque la comunidad que dirige la revista y que toma las decisiones quisiera que no hubiera conflicto entre todos sus miembros y que se publicara en español de manera libre, no se puede, porque si no, entonces la revista pierde su puntaje y ya no se evalúa de la misma manera, y eso pues tampoco se quiere. O sea, hay un conflicto de intereses. Es un conflicto de intereses que finalmente tiene que ver con los parámetros de evaluación de la comunicación científica, la bibliometría, debido a llamar a ese fenómeno, y al famoso factor de impacto. Evidentemente, para tomar un ejemplo, nosotros en bibliográficas hemos decidido terminar el periodo del boletín de investigaciones bibliográficas como el boletín de la Sociedad Mexicana, no porque la palabra boletín fuera una palabra en desuso, sino sencillamente porque buscamos que un título más breve pueda impactar más, y escogimos en homenaje a Juan José de Guiara y Eguren, que es el primer gran bibliógrafo mexicano, un título en latín que se llama bibliográfico, con PH y CH. El pobre Guiara, que además padeció un poco ese problema de los dos hispanos, ¿no? Que se dedicó a escribir una bibliografía
mexicana, es decir, un recuento de toda la producción bibliográfica mexicana desde, digamos, los inicios de la colonia, un poco habla de las antigüedades mexicanas, hasta su época en 1755, y que lo escriben aquí para tener un mayor impacto fuera de España, donde sabía que iba a ser mal recibido, pero en realidad es exactamente lo contrario, porque nadie lo lee, ustedes fue latín, y todo el mundo consulta a Beristain, que unos 65 años después va a retomar una parte importante de los trabajos bibliográficos de Eliara, los va a traducir en su Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, y entonces va a ser el autor, se va a citar profusamente, y Eliara va a dormir, digamos, en su versión, además solamente editada de forma muy parcial, porque solo se todo de la A a C, y lo demás está en manuscritos, que para colmo, toda la parte importante de la historia de los manuscritos coloniales ni siquiera está aquí en la Biblioteca Nacional, sino que fue comprada por la Biblioteca de Genaro García y está ahora en la Melvin Benson en Texas, ¿no? Entonces, digamos, es como muy interesante porque él quería un impacto mayor al no escribir en español y no oponerse a lo que fueron o habrían sido los reparos de los hispanos, Manuel Martín, pero digamos, por lo general todos los grandes bibliógrafos del siglo XVIII de la península, y pues, en cambio condenó su obra al escoger, digamos, el término o la lengua equivocada para la publicación, la condenó a un olvido que solo se recorrió en el siglo XIX. Entonces, creo que es como muy interesante. Nosotros, como ese homenaje, hemos decidido llamar la revista bibliográfica, pero también hemos decidido que la biblioteca publica en español. Y la bibliográfica publica en español sus contribuciones. Y nos oponemos, como bien lo contaba Daniela, a rechazos. Es decir, me han escrito para decir que se pueden publicar artículos en inglés. Y tuve, como directora editorial, tuve que contestar, la revista bibliográfica publica artículos en español. Si usted no tiene en inglés, nos gusta traducir, nosotros lo publicamos en español. Me contestaron, no, porque el impacto es, o sea, la cuestión del factor de impacto se ha convertido en una especie de elemento constrictivo de la comunicación científica. No sé si, por ejemplo, pues hay muchísimo que decir sobre ese tema. Yo insisto que tenemos que buscar modelos plurilingües con una combinación de diferentes lenguas en cada contexto, incluyendo las lenguas indígenas, ¿verdad? Sin desconocer, sin cerrarnos a la situación actual de comunicación personal a través del inglés, ¿no? La francofonía, que es la comunicación de los países de habla francesa, con todas sus colonias, es digamos, desde el punto de vista cultural y lingüístico, la mejor organización internacional es de la francofonía, con más de 800 universidades del mundo, más de 60 países participando. Ellos se opusieron durante mucho tiempo al inglés y querían mantener su monolingüismo en inglés, que tiene que ver con su tradición colonial. Francia siempre decía que no colonizaba a los pueblos africanos en otros lados, sino los civilizaba. Los civilizaba, y la civilización se expresa en la lengua francesa. Bueno, lleguen a sus conclusiones. Y la francofonía se abrió a un mayor pluralismo, que les costó muchísimo, porque son muy de ideales monolingües, monoculturales. Y tuvieron que aceptar la presencia del inglés, pero también se han abierto al español, al portugués, a otras lenguas que existen. Entonces, yo creo que la política que ustedes tienen ahí, en las revistas, es fundamental, es muy buena. Y nosotros en Latinoamérica tenemos unas enormes ventajas sobre otros continentes, sobre África y Asia, porque, mal que bien, como producto de la colonización, nos organizamos en dos lenguas, en español y portugués, que son muy cercanas, y con un poquito de esfuerzo podemos entender la otra lengua, la nuestra, que llamamos la intercomprensión, que funciona muy bien en el Mercosur ya, entre Argentina, Uruguay, Brasil y otros países allá. Entonces podemos hoy en día fomentar nuestras muy buenas revistas en Latinoamérica
que son en su gran mayoría revistas universitarias, o sea que no pertenecen a una gran empresa privada, como ocurre con las revistas a nivel internacional, donde hay algunos grandes consorcios como Elsevier y otros que controlan esas revistas, cobran precios extraordinariamente altos, y hoy incluso con la modalidad de acceso abierto, pues a un autor le cobran más o menos $3,000 para que se le publique su artículo, ¿no? Entonces hay una guerra hoy donde las más destacadas universidades del mundo, como la Universidad de California, que es la más importante con sus 10 sedes en Estados Unidos, canceló la suscripción de las revistas de Elsevier, que son más de 2.500, porque dicen que no están de acuerdo con su política pues de rapiña capitalista, ¿no? porque eso es así. Y otras universidades, los alemanes les cancelaron las suscripciones y otros más. Entonces hoy hay una tendencia hacia otro concepto de acceso a la ciencia, y eso favorece también el plurilingüismo en principio, ¿no? Entonces nosotros tenemos la ventaja en Latinoamérica que comunicarnos básicamente en 2 lenguas sin cerrarle nunca la puerta, y al mismo tiempo poder producir revistas científicas de más alto nivel a un costo muy razonable, porque son revistas electrónicas. Las revistas en papel van a desaparecer, eso ya va a ser muy difícil que sigan funcionando, por lo menos a nivel de publicación científica propiamente tal. Ahí tenemos que avanzar agresivamente, en el buen sentido de la palabra, a invitar publicaciones también en inglés, también en francés, y si mañana alguien publica en chino, pues qué bueno será, ¿no? Para no cerrarle la puerta a la pluralidad. Yo creo que eso es fundamental, porque yo trabajo mucho en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y con grupos de trabajo, y ahí vemos cómo está creciendo un monolingüismo agresivo de parte de la comunidad y la clase política y la clase científica anglosajona, ¿no? En Gran Bretaña, en Estados Unidos sobre todo, agresiva en el sentido que dice que no, todo lo que no está publicado en inglés no vale, lo vamos a ignorar. Nos imponen, como ahora quisieran imponer las tarifas, nos imponen su monolingüismo. Cuando en Europa o aquí en algún centro científico hay 20 mexicanos juntos y aparece un estadounidense, todos se ven obligados a hablar en inglés, ¿no? Y yo me niego a eso. Yo en congresos internacionales, lo que yo organizo, lo organizo en varios idiomas siempre, ¿no? Y se quejan los anglosajones, no, que aprendan idiomas, ¿no? El monolingüismo es curable, ¿no? No es como el SIDA, que todavía no lo podemos curar muy bien. El monolingüismo es curable, ¿no? Y este creciente monolingüismo en Estados Unidos y en Inglaterra, a nosotros, con una participación ideológica de sectores científicos de otros países, hay que decir que todos son inglés, es un peligro incluso para la paz mundial, ¿no? Si un sector fundamental de la clase política y académica en Estados Unidos ya no conoce otros idiomas, quiere decir que ya no entiende o entiende cada vez menos de lo que pasa en el resto del mundo, pero tenemos situaciones de peligro como los de hoy. O sea, no es nada más un juego académico, sino que tiene profundas raíces políticas. O estamos a favor del plurilingüismo en todos los aspectos científicos, que no hay ni una sola verdad y tampoco hay una sola lengua en la que se puede expresar la ciencia, o si pensamos en un modelo monolítico que en verdad nunca existió, ¿no? Lo que expresó aquí el doctor Jaime Bastida, incluso el latín en la Edad Media nunca fue la única lengua. En Roma era bilingüe, la lengua científica era el griego, ¿no? Entonces, en la historia de la humanidad, y más aún de otros continentes, la historia china, la historia americana propia, nunca existió un monolingüismo, ¿no? Entonces es una situación muy excepcional, y no sé si habrá tiempo todavía a discutir el otro tema propuesto, la relación entre lenguaje y pensamiento, que es un poco la relación entre en qué lengua se hace la ciencia y en cuál se comunica, ¿no? Que hay que discutirlo también.
¿no? Porque no es tan sencilla la separación, ¿no? Lo dejo ahí por el momento. Muchas gracias. Eso fue ahorita la palabra. En la época colonial, en la época virreinal, mejor dicho, en la Nueva España, hubo dos circuitos lingüísticos que al mismo tiempo que se tocaban se repelían. El circuito que podríamos llamar culto, que era latín, el de latín, que tenía el acceso a la Real y Pontificia Universidad de México, que tenía el acceso a las imprentas, escasas por cierto, y el circuito vulgar que se expresaba en español, en el que se expresaron lo mismo Bernal Díaz que Hernán Cortés, que Juan Inés y todos los cronistas, y que permaneció soterrado sin publicarse durante siglos. Los que tenían acceso a las imprentas, los que tenían acceso a la difusión en el circuito culto, eran los que hablaban latín. ¿Qué se impuso finalmente? La lengua vulgar. Después de Sigüenza, todavía en el siglo XIX, en México algunos textos fueron escritos en latín, algunos textos de filosofía. La historia de la filosofía de Valverde y Telles está escrita en latín. Pero a partir de Gabino Barreda, el panorama cambia y se empieza a escribir y a dictar cátedra en español. Primero en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la Escuela de Altos Estudios. Por eso la filosofía en México es muy joven, tiene un poco más de un siglo. Que no les vengan a decir que era filosofía mexicana la filosofía náhuatl, ni que les vengan a decir que era filosofía mexicana la filosofía escrita por Naranjo, o Rubio, o Alonso de la Vera Cruz. Era filosofía novohispana escrita en latín. El régimen de pensamiento cambia por completo cuando se escribe en lengua vulgar y se piensa en lengua vulgar y se desarrolla con más libertad de pensamiento. Esto significa para mí que hay que romper paradigmas. Yo soy un caso muy extraño en muchos sentidos. Estoy marginado por decisión propia. Nunca he pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores. Jamás he querido pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. No he recibido jamás una beca en mi vida. Claro, yo hago una investigación que se puede hacer en la casa. La investigación de alto nivel, de carácter científico, en algunas ciencias duras, no puede hacerse sino de manera colectiva y con grandes laboratorios. Ahí se requiere apoyo. Pero yo me he imaginado para eso, para hacer lo que me da mi gana. Entonces, el problema que tenemos aquí es un problema de puntaje. Lo que hay que imponernos es la visión de la más alta calidad posible. No si conseguimos un punto más, porque una vez un director del CONACYT me dijo lo siguiente: hemos visto que los investigadores salamizan su investigación. ¿A qué se refería con eso? En lugar de publicar un gran libro de aliento enorme, lo dividían para tener más puntos que conseguir. Bueno, eso es una aberración verdaderamente. Hegel no habría tenido puntaje, Kant menos. Eso no es posible. No busquen los puntos, busquen la calidad. ¿Por qué no hemos tenido en lengua española grandes filósofos ni grandes científicos? Porque la lengua española no es apta para ello, ¿no? Porque no nos hemos dedicado a eso. Hay grandes escritores en lengua española, hasta grandes místicos en lengua española. Pero no hay grandes, es decir, ¿tenemos un equivalente en ciencia a un Cervantes? No lo tenemos. ¿Tenemos un filósofo de la calle de Cervantes como escritor? No lo tenemos. Es un problema de vocación. Hoy tenemos un Juan de la Cruz, una Teresa de Ávila como místicos. Juan de la Cruz es excepcional desde el punto de vista místico y poético. Pero no tenemos un equivalente en la ciencia o en la filosofía. ¿Por qué? Es un problema de decisión, no que la lengua esté mal. Ahí es un problema con las lenguas indígenas. Acabo de decir
y es una herejía lo que digo, y se lo dije también a León Portilla, no hay filosofía náhuatl. No porque no haya conocimiento generado por el pensamiento náhuatl, pero es un pensamiento mítico. Lo primero que debe llamarnos la atención es que la filosofía y la ciencia se desarrolla poniendo en duda lo anterior. Y la característica del pensamiento mesoamericano es respetar los usos y costumbres y lo que dicen los viejos, los huehuetlatónicos. Eso no es ciencia, eso no es filosofía, perdón que lo diga. Sé que estoy diciendo algo políticamente incorrecto y lo asumo. No es filosofía, es sabiduría popular, magnífica, extraordinaria, conocimiento de la herbolaria que no tiene paralelo, por supuesto, pero no es filosofía, no es ciencia, es experiencia, es conocimiento empírico. Sí, Dalila. Nada más una acotación de la palabra maestro. A mí me da la impresión de que es un sistema político y económico esto de la dominación de la ciencia, ¿no? En vez de ser usado solamente como un medio de comunicación. Por ejemplo, en la revista, supongo que no es la única, sino hay muchas, hay como tendencia en la línea de publicación. O sea, no todos los temas de botánica se publican ciertos temas, los que son de impacto, los que son de interés, los que están en la frontera de conocimiento, ¿no? Sin embargo, yo creo que ¿cómo podemos saber si algo es bueno o malo si no es evaluado por pares o si no es dado a conocer, ¿no? ¿Cómo lo podríamos saber? Yo preguntaría, perdón por mi momento, pero yo preguntaría, ¿cómo podríamos saber todos los que no hemos recorrido un camino dentro del área del conocimiento que algo es ciencia o no es ciencia, es filosofía o no es filosofía? Pues leyendo y aprendiendo y discutiendo con nuestros maestros y discutiendo con nuestros pares y con nuestros colegas, ¿no? Sin embargo, hay un artículo que salió publicado en 2016 que indica a toda la comunidad científica que habla en inglés que se está publicando mucho en cuanto a los problemas de impacto ambiental, que hay muchas cosas publicadas en español y en otros idiomas, y que no debería de ser así, que hay que hacer algo para que todo ese conocimiento pase en inglés, y que esas publicaciones están principalmente hechas en Latinoamérica, en China y en África, ¿no? Entonces, ¿dónde está la mayor biodiversidad? Pues ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué la quieren tener en inglés? ¿Por qué esas personas que trabajan en Inglaterra quieren que se traduzca todo ese conocimiento que se está generando de manera local en inglés? Sí, y tal vez para que nos apoyen en su opinión, Julio César, es cuando entonces hablamos de comunidades, de esa necesidad además de luchar con lo que es a nivel regional la lengua hegemónica que es el español, ¿cómo se visualiza la cuestión, por ejemplo, del impacto de las investigaciones? Bueno, como mencionaba hace un momento, de cierta manera también nosotros estamos al margen de las publicaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con publicaciones a nivel internacional y estos factores de impacto no se desarrollan o no siquiera se contemplan en ningún momento de las discusiones o de las reflexiones dentro de las comunidades indígenas, porque como ustedes bien lo acaban de mencionar, hay toda una estructura donde los centros de investigación, las editoriales, están organizadas de tal manera de que solo si ellos reconocen a alguien como su símil, pueden participar dentro de esta estructura. Y en ese sentido, pues las comunidades indígenas no son consideradas siquiera parte de toda esa estructura. Y absolutamente de acuerdo con lo que mencionó el doctor Jaime, la forma de conocimientos generado en las comunidades no es ciencia, no es filosofía. ¿Por qué? Porque podemos ubicar históricamente, podemos ubicar geográficamente dónde se generaron este tipo de conocimiento. No es algo que haya surgido en las comunidades y no es algo que esté relacionado con el pasado de nuestras comunidades. E incluso dentro de las comunidades indígenas no existe un pensamiento indígena. No podemos hacer equivalente lo que una comunidad maya logró desarrollar en cuanto a usos y costumbres, en cuanto a conocimientos sobre plantas, animales,
con lo de una comunidad Kikapú o una comunidad Otomí. Son procesos históricos completamente diferentes que no tienen relación, o quizás sí la tengan, pero muy a grandes rasgos, ¿no? Cada una desarrolla su propio proceso histórico. Entonces, en ese sentido, la forma de conocimiento que nosotros tenemos y que tampoco está integrada y tampoco está considerada dentro de los sistemas escolares, que al final de cuentas es donde uno aprende a desarrollar su pensamiento relacionado con el científico, tampoco están considerados ahí. Entonces, seguimos estando también al margen de todos estos procesos. ¿Y cuál podría ser o cómo visualizas el futuro? Es decir, hacia dónde caminar, cómo encontrar esa posibilidad de visualización, o esa posibilidad no existe o no se necesita. Yo creo que está muy relacionado también con lo que comenta el doctor. El plurilingüismo es la respuesta. Es decir, nosotros no es que estemos lamentándonos de que no nos toman en cuenta y no estamos considerando, sí, pero ¿qué vamos a hacer ante eso? Y una de las cuestiones es, necesitamos nosotros como comunidades indígenas, pues también publicar, también escribir, no solo sobre lo que nosotros conocemos, no solo sobre los conocimientos que aprendemos dentro de nuestras comunidades, sino también sobre otras cosas, y dentro de estas otras cosas el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que estamos no podemos obviar que existe un tipo de conocimiento que es el dominante a nivel mundial, y que pues no podemos crecer y desarrollarnos como comunidad o como individuos si no sabemos o no tenemos las bases para entender este tipo de conocimiento. Entonces, si podemos llegar a eso a través de aprender una segunda lengua, en español, o una tercera lengua, pero conservando nuestra primera lengua, pues yo creo que ya habíamos logrado justo este objetivo. Muy bien. Doctora Bastida, aquí nos enfrentamos a un problema de traducibilidad. Si hablamos de que se puede hacer la investigación en la lengua materna y luego traducirla a otra lengua, en este caso el inglés. Pero ya lo dijo el doctor Hamel, hay naciones que son monolingües. Claro que los griegos eran monolingües en lo fundamental. Los romanos también estudiaron algunos el griego, como Lucrecio y otros más, pero fundamentalmente se expresaron en latín. Y los norteamericanos son totalmente monolingües y creen que es la única lengua. Entonces, les voy a poner un caso. Es caso del término que caracteriza a la filosofía, que es sofía. Sofía tiene que ver en griego con la habilidad manual. Un sofos es lo mismo un comandante de un barco que el comandante de un batallón, de un gran guerrero, puede ser un sofos. Un carpintero, un hábil carpintero, un constructor de barcos puede ser un sofos. No solamente el que sabe ciertas cosas. Aquella expresión que se volvió emblemática de Pitágoras cuando le preguntan si era un sofos y él dice, no, soy un filósofos. Término equívoco, porque si la filosofía es la puesta en duda de lo que se sabe, pues no se puede ser amante de la sabiduría. El filósofo tiene que ser amante de la no sabiduría, de lo que no se sabe, de lo que está por descubrir. Pero eso es intraducible en inglés, en alemán, en español, en portugués, en todos los idiomas occidentales se dice filosofía, sin traducción. Pero ¿cómo se tradujo al latín el término sofía? Lo tradujo una persona que no era de lengua materna latina, Ennio, era etrusco. Lo tradujo por sapiencia.
Y sapiencia tiene que ver con el verbo sapio, sapis, sabiduría. Entonces, mientras la sofía en griego está asociada a la habilidad manual, en el latín y en las lenguas romances está asociada a la lengua como órgano biológico de que saborea, y a la lengua como órgano de la fonología. Nosotros decimos filosofía, decimos sabiduría, que es la misma raíz de sabor y de saborear. O sea que si esto lo asociamos con el verbo pensar, que el latín viene también del verbo pendo, pendis, pender, suspender, quiere decir que en la lengua romance, en español, pensar significa sopesar las palabras. Eso no tiene nada que ver con el griego. O sea, la traducción es una creación. Y si inventamos nuevos pensamientos y nuevas formas de pensar en nuestra lengua materna, va a ser también difícil traducirlas al inglés. Muchísimas gracias. Doctor Jaime, tal vez unas reflexiones justo sobre qué hacemos con el plurilingüismo en esa dificultad de la traducción, claro, pero que... Sí. Son dos aspectos que se unen, ¿no? Aquí nuestros dos expositores, cada quien en su ámbito, en el fondo se refieren a lo mismo, ¿no? Que es la enorme pluralidad, la diversidad de las lenguas del mundo y cómo cada una construye su universo y su visión del mundo, lo que hace que hay una sabiduría específica que se expresa en cada lengua. Es la historia de la antropología, de descubrir las taxonomías, los sistemas de clasificación, los sistemas de visión del mundo que tiene cada pueblo y que se estructuran en su lengua. Ahora, llevar esa tesis, ¿no? Una tesis muy discutida desde hace mucho tiempo en filosofía y en antropología, de que es la estructura de la lengua la que determina nuestra visión del mundo a su extremo, pues también nos da un callejón sin salida, porque eso significaría que en principio no se puede traducir de una lengua a otra. Y bueno, sabemos que eso no es así, ¿no? Que sí hay traducción, hay recreación, reformulación y aproximación, ¿verdad? Entonces, planteándolo en dos aspectos. Yo llevo 42 años trabajando con pueblos indígenas en México, en las comunidades, en las escuelas, y tratamos de trabajar a partir de sus propias lenguas. Hay un proyecto en Michoacán de unas comunidades purépechas de alta vitalidad lingüística, los niños llegan monolingües en purépecha a la escuela, que ha cambiado radicalmente su modelo de escuela, porque el currículum nacional no les sirve, está todo en español y es totalmente vertical. Entonces ellos han creado, han ampliado su idioma, han creado más o menos 1800 neologismos, que son palabras nuevas del vocabulario académico de la primaria. Tienen un concepto para el cuadro cartesiano en matemáticas, para todas las categorías que se necesitan para que a partir de su propia lengua se puedan enseñar, claro, los conocimientos de su propia cultura, pero también los conocimientos nacionales y universales. Y eso es fundamental, ¿no? Las lenguas son flexibles. Yo siempre digo que cualquier lengua del mundo se puede hacer física cuántica, pero hay que equiparla, hay que en su caso ampliar el vocabulario, quizás la gramática y otros aspectos, ¿verdad? Entonces tenemos las dos cosas. Sí, cada lengua estructura una visión del mundo, pero hay mucho en común, hay mucho universal. Las matemáticas mayas y matemáticas de otros 6 pueblos que han construido pirámides en el mundo se han desarrollado en forma totalmente independiente, pero llegaron a los mismos principios físicos, ¿no?, de la estática, para poder construir esos edificios que son muy parecidos en su estructura arquitectónica, ¿no?, en la parte central. Entonces tenemos muchas vías para llegar a cosas comunes y eso hay que trabajarlo. Pero también tiene hoy en día una situación de
internacional de imposición, no solamente del inglés como lengua, sino también de las ciencias desde Estados Unidos. Yo trabajo con modelos de 3 niveles analíticamente diferenciables: es la lengua misma, es el nivel del discurso, el discurso académico, cómo se estructura un artículo científico, y el nivel de los modelos culturales que nos impulsan a hacer ciencia, investigación en una dirección o en otra. Entonces, ahí se mezclan las cosas. Carlos Monsiváis, entre todas las cosas geniales que dijo algo al comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid. Bueno, para los jóvenes aquí, fue el gobierno de 1982 a 88 que hizo el primer recambio radical en sus funcionarios del más alto nivel. No fue el primer gobierno donde entraron a nivel de secretarías, una nueva camada de funcionarios mexicanos que casi todos habían hecho un posgrado en Estados Unidos. Y de Estados Unidos no traían tanto la lengua, sino la buena nueva del nuevo modelo económico que se empezó a imponer en México desde ese momento. ¿Qué dijo Carlos Monsiváis? Sí, nuestros funcionarios del gobierno hablan español, pero hablan español con sintaxis del inglés, ¿no? Lo que quería decir que la construcción discursiva, ¿no?, era de otro lugar. Entonces, hoy, para nosotros como académicos, publicar un artículo en inglés no basta con manejar la gramática del inglés, sino nos imponen su forma de estructurar el artículo, ¿no? Y nos imponen en última instancia también sus modelos de hacer ciencia, los temas que privilegian, cómo los ven, la bibliografía que hay que citar. Entonces, contra eso tenemos que rebelarnos, no solo siguiendo a usar nuestras lenguas riquísimas todas para pensar, hacer investigación desde nuestras categorías, sino también invadir el otro espacio y para impulsar que nuestros artículos con su propia estructuración funcionen en inglés y en cualquier otra lengua. Lo mismo hago esfuerzo. Yo redacto y publico artículos en 4 idiomas distintos. Y bueno, con cierta edad y con cierto conocimiento que hay un poco en mi trabajo, no acepto los dictámenes ya anónimos, ¿no?, que me quieren obligar a un estilo específico en inglés. Les contesto: yo escribo inglés bastante bueno, puedo ahí retarlos, pero yo no estoy dispuesto a esa terrible simplificación de la sintaxis a la que me quieren obligar. No, temas complejos requieren de una sintaxis compleja, ¿no?, una sintaxis hipotáctica, subordinadas, no lo llano, como hoy es el ideal del discurso científico en inglés. Son peleas y tenemos muchos aliados allá en el mundo anglosajón, ¿no?, que se dan cuenta que su monolingüismo y su visión monolítica de las ciencias, que nunca están así, estoy exagerando, a la larga no les conviene. Tenemos muchos aliados allá. Y también tenemos aliados que le dan importancia a que las lenguas indígenas extiendan su campo, se usen en espacio de prestigio, porque es una condición fundamental para su sobrevivencia, ¿no?, y que, claro, tienen que transformarse. Toda lengua que no se transforma es una lengua muerta, ¿no?, se estanca y ya no sirve para la comunicación. Si en español dejamos de publicar, entonces en pocos decenios el español se va a estancar como lengua de las ciencias, y eso tendría consecuencias gravísimas incluso para nuestras economías. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Esta conferencia, esa charla que empezó llamándose ¿Cuál es el idioma de la comunicación científica?, y que finalmente nos ha llevado por muchos derroteros y a pensar qué impacto tiene la elección de las lenguas en la comunicación científica. Creo que puede hacer surgir en el público preguntas interesantes. Si les parece, abrimos el espacio a 3 preguntas, porque aquí en minería no se tocan el corazón, cuando ya llega la hora nos corren. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas más breves. Sí, solamente su punto de vista acerca propiamente de
valor del costo de las publicaciones, que pues más bien eso, ¿no?, nos traslada a una forma, pues, a veces invertir una gran cantidad de recursos para poder publicar, sobre todo en el idioma. Tu opinión acerca de los costos de publicación de una revista son muy altos, ¿no? Un artículo, la revista Botanical Science no cobra por publicar, o sea, los que trabajamos en la edición de la revista editorial, no se cobra absolutamente nada, nos paga la Sociedad Botánica de México, que es una sociedad civil. La sociedad cobra hay un costo, ¿no?, simbólico, pero nosotros hicimos la cuenta, o sea, viendo el pago de personal, luz, espacio, software, hardware, en fin, impresión. Bueno, empecemos a imprimir papel, ahora ya es completamente electrónico, pero hay que pagar URLs, invoices, una serie de cosas, ¿no? O sea, no se eliminan costos, sino se transforman en otros, ¿no? Un artículo aproximadamente en Botanical Science cuesta entre 12,000 y 15,000 pesos. Pero las universidades pueden absorber el cambio de costo. Esa es la parte. Yo les puedo poner un ejemplo. Les hablé hace un momento de Mocino, José Mariano Mocino. El resultado fue, digamos, el producto, más de 2,000 láminas hechas por dos grandes dibujantes de la Real Academia de San Carlos, de México, de Ciudad de México, y las investigaciones de los botánicos, fundamentalmente de Cecil y de Mocino. Permanecieron inéditas casi 200 años. Gracias al Instituto de Biología y a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, se pudo reordenar todo el material disperso y publicarlo. Lo hemos publicado ahora, primero en 12 volúmenes, después un 13º dedicado exclusivamente a aves, de ornitología pues, y más recientemente el trabajo que como médico realizó Mocino en España. Los libros son caros, no pueden estar en una revista, son 14 volúmenes en gran formato. Eso es costoso. Sin embargo, de acuerdo con la Universidad Nacional, se hizo una edición de divulgación. Esta es la investigación científica. Los 14 volúmenes son de investigación científica en el sentido más estricto del término. Pero hay un volumen más reducido, con muchísimas menos láminas, que cuesta creo que 300 pesos. En cambio, los otros volúmenes cuestan aproximadamente, son caros, pero no lo que debieran valer o lo que vale una publicación, digamos, extranjera. ¿Por qué? Porque se contó con el apoyo de muchas instituciones para poder hacerlo. Lo que dice el doctor Hamel es cierto. Si no, no hubiera podido hacerse. Lo hizo siglo XXI porque considero que un editorial tiene una función educativa, que tenía que cumplir con ese propósito, y que se deben publicar los libros que son necesarios. Pero la publicación costó varios millones de pesos. Una simple publicación. Es de comunicación científica, no de divulgación científica. El de divulgación es el otro, el pequeño, que lo encuentran ustedes tanto en el stand de siglo XXI, fundamentalmente en la Real Expedición Botánica en España. No se sabía absolutamente nada de él. Se tenía conocimiento. El más grande botánico de aquella época, de Candolle, hizo que las damas de Ginebra reprodujeran las láminas, se conocían las copias hechas por las damas de Ginebra. Ahora las láminas originales se descubrieron hacia 1980 y las tiene el Instituto Hunt en Estados Unidos, el Hunt Institution for Botanical Documentation. ¿Los tiene? Y la reproducción Orwell Hunt las ha ordenado como están ordenadas por la edición que hemos hecho con la universidad. Esta es una labor académica, científica y además artística de primer nivel. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta mucho. Hay que lograr la participación de varias instituciones.
pregunté no se puede, hubieran permanecido en el olvido. ¿Verdad? Y ahora ustedes en los botánicos tienen acceso a eso de lo que antes solamente se teníamos. Sí, por favor. No se oye, Juan. No se oye. Bueno, sí, decía que me gustaría saber su opinión respecto a que, mira, los comentarios que han dicho respecto a la imposición de una lengua principal en las publicaciones internacionales en inglés, tiene que ver con el poder. Si aceptamos que el siglo XIX fue el siglo de Gran Bretaña, el siglo XX, Estados Unidos, la pregunta sería, bueno, ¿a qué, considerando que la llamada ruta de la seda, las rutas de la seda que inauguró Alejandro con sus conquistas, permitió que aunque él vivió antes de Cristo, pero dejó una herencia que duró varios, inclusive siglos, ya la primera publicación de la Biblia fue en griego. Hoy, frente a la posible transición que estamos viviendo de una transición hacia una nueva era civilizatoria, y el poder que está ganando China en el mundo, el poder económico, podríamos estar ante un posible de que transitáramos de una lengua dominante en inglés hacia China. No se sabe con certeza lo que pueda suceder. En efecto, en el siglo XIX empieza la hegemonía de Inglaterra, pero no es el inglés en el siglo XIX la lengua de la comunicación científica, sino el francés. Pero fundamentalmente el francés era la lengua dominante, era la lengua de la cultura, no solamente de la filosofía y de la literatura, sino también de la ciencia. Humboldt, que admiramos tanto en México, Alexander von Humboldt, no escribió sino 2 libros en su lengua materna, el resto los escribió en latín o en francés. El ensayo político sobre los reinos de Nueva España está escrito en francés. El ensayo político sobre el Villa de Cuba está escrito en francés. La mitad de sus libros del viaje a las regiones equinocciales está en latín y la otra mitad en francés. O sea, la lengua de la comunicación entonces, aunque no era Francia la que tenía el poder económico y militar y político en el mundo, era el francés. Hay mecanismos muy sutiles que uno no puede saber cómo se desarrollan. Eso es muy importante, ¿no? La pregunta que no podemos contestar, las especulaciones, que si lo que pasó en el pasado lo podemos proyectar al futuro. Esas proyecciones siempre pues, son muy complicadas en temas tan, que dependen de tantos factores, ¿no? Estamos frente a cambios históricos que digamos, hacen muy poco útiles algunos conocimientos históricos que tenemos que se van a proyectar. Pues las estadísticas alrededor de 1900 muestran que hay 3 lenguas más o menos de igual peso en que se publican resultados científicos, que es el francés, claro, la lengua hegemónica durante siglos, pero que va bajando frente al inglés y al alemán. Alrededor de 1900 nadie en el mundo podía estudiar filosofía o geología sin saber alemán, o medicina. Nadie en el mundo, incluso los Estados Unidos, los estudiantes tenían que aprender alemán para estudiar medicina. Nadie podía estudiar derecho, por ejemplo, sin saber francés, y nadie podía estudiar física sin saber inglés. Entonces había una naturalidad, un pequeño multilingüismo
¿verdad?, en torno a varias lenguas. Eso cambió en el siglo XX y Alemania, por ejemplo, tenía el mismo número de premios Nobel hasta 1920, hasta los 30, y se suicidó académicamente, científicamente, con el fascismo y con la expulsión de sus grandes científicos judíos. Nunca más volvió a ese nivel, ¿no? Entonces tenemos la transición durante todo el siglo XX hacia la hegemonía del inglés. Ahora los chinos hoy en día publican ya en términos absolutos, en cualquier idioma, más artículos científicos que Estados Unidos, ¿no? Y desde el año 2001 China aplica una política de volcarse hacia el inglés. Estableció en 2001 que el inglés iba a ser lengua obligatoria desde la primaria, y de un día para otro había 200 millones de niños y jóvenes que estudiaban inglés. ¿Con qué maestras, con qué libros? Conozco un poco porque pertenezco a un equipo de que estudia eso, incluso algunos que asesoraron en China esto. Y hoy en día hay un avance impresionante de autores chinos que publican inglés, seguramente también en sus revistas de biología, de física, etc. Sin embargo, hoy en día hay una nueva reflexión en China, donde algunos críticos dicen, bueno, nos engañaron, porque nos dijeron si nosotros publicamos en inglés nos van a citar igual como citan a los estadounidenses y a los ingleses, y eso no es cierto. A los mismos autores latinoamericanos que publican en las máximas revistas de física, de biología, o lo que sea, en inglés, se les cita muchísimo menos que los autores de allá. Eso estadísticamente es comprobable, así que no nos engañemos. Si vamos a dar la pelea, hay que darle a todos los frentes, ¿no? Con nuestras lenguas, pero también publicando agresivamente en las revistas de ellos, ¿no? Y para eso, con eso termino, con una cosa práctica. Tenemos que repensar nuestro multilingüismo, o como yo lo llamo plurilingüismo, con una visión positiva hacia la verdad en el país, también la educación. Nuestros centros de lenguas, las universidades, tienen que pasar de una forma bastante tradicional de enseñar las lenguas a centros de fomento de publicación del más alto nivel en varias lenguas. Tienen que ser centros de asesoría, de traducción y de un montón de servicios, incluyendo la enseñanza de varias lenguas extranjeras para fines científicos, ¿no? Y con modelos críticos los hay. Decir, bueno, si tú quieres publicar en inglés en tal área, este es el discurso que ellos manejan. Nosotros en México tenemos una visión un poco distinta, ¿no? Pero tú, al meterte en eso, hazlo de forma crítica, sabiendo cuáles son las diferencias y sobre todo que no hay un solo modelo, ¿no? Es un poco lo que es el reto del futuro para nosotros. Y que los jóvenes, ojalá en las escuelas, ¿no?, mejoren las clases de idiomas, ¿no? Porque durante todo el siglo XIX y el siglo XX hemos tenido una política de lenguaje en México de facto, no hay ningún documento que lo diga, pero en los hechos que las lenguas extranjeras no importan. Un buen mexicano, ¿verdad?, con el español es suficiente. Y la política de la lengua indígena. ¿Cómo? Además, sí, eso es cierto, ¿no? Yo enseño en la UAM Iztapalapa, ¿no?, que es una zona muy proletaria popular, y tenemos muchos estudiantes que nos llegan de esa zona, jóvenes, muchachos y muchachas muy inteligentes, pero con una educación sumamente deficiente en su propia lengua, y por eso también con dificultades en cualquier otro idioma, y eso tiene que cambiar, la calidad tiene que cambiar, ¿no? Entonces el plurilingüismo tiene su costo, tiene sobre todo su costo humano en el aprendizaje, mientras más chico, mejor. Hay regiones del mundo, hay regiones en el Amazonas, en el Alto Orinoco, donde hay pueblos indígenas, donde un niño empieza a hablar más tarde que un niño en contexto monolingüe, no al año 7, 8 meses, sino a los 2 años, empieza a hablar en 4 idiomas al mismo tiempo, porque están en su ambiente. Y es totalmente natural que todo puede existir en distintos idiomas parecidos. En Europa Central tenemos situaciones parecidas. Entonces, pues hay que ser optimistas. El monolingüismo es curable. Gracias. Muchísimas gracias a los expertos.
muchísimas gracias al público que ha estado con nosotros. Me alegra mucho ver que hay mucha gente joven que se sensibiliza a estas cuestiones del idioma o los idiomas de la comunicación científica. Así que muchísimas gracias y un fuerte aplauso a nosotros.